con ustedes tuvimos una primera charla sobre la técnica histológica elemental. Sí tuvimos, ¿no? Con ustedes, sí. Entonces, la primera parte del preanálisis de una muestra, de un tejido, está en las manos de ustedes. Sí. Está en las manos de ustedes. Cuando un tejido no está bien fijado, pasa esto. ¿Qué es esto? Claro, probablemente ustedes no logran ver. Este es un corte extraordinariamente grueso, en donde no se pueden definir las células, no se pueden reconocer bien las células. Y se podrán ver bien aquí los poros de cono. Imposible, ¿no es cierto? Imposible. Entonces aquí estamos viendo un corte histológico del parénquima pulmonar y vemos muchos artefactos. Probablemente este pedazo de pulmón es de un cadáver, proviene de una autopsia. Las autopsias obviamente no se pueden hacer en nuestro medio en forma inmediata, si es que se las hace. Cuando nosotros hacíamos el posgrado en el Hospital Eugenio Espejo, hacíamos aproximadamente 700 autopsias por año. Ahora se hacen menos de 5 por año. Entonces, no quiero discutir las razones, pero entonces las cosas son así. Entonces, aquí el muestrito pasa varias horas antes que se haga la autopsia, ¿no? Hasta pedir la autorización. Si se muere en la noche, nadie le hace la autopsia enseguida. Entonces, las autopsias se hacen 18, 20, 24 horas después de la muerte. Ha empezado el proceso de putrefacción y evidentemente, pues, el corte histológico, el tejido, ya no está en buenas condiciones. Vamos a ver varias cosas y al último vamos a ver el enfisema. En esta parte central, el parénquima está como aplastado. Los septos alveolares están adheridos. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Cuando el parénquima pulmonar se colapsa. ¿Cómo se llama ese fenómeno? ¿Perdón? Atelectasia. Exacto. Esta es una zona de atelectasia. ¿Sí? Todo lo contrario del enfisema. También vemos vasos sanguíneos y curiosamente los vasos sanguíneos están congestivos, están llenos de material hemático, hay sangre, no sé qué le pasa al microscopio, pero también hay sangre extravasada, ¿sí? Como se ve en el centro, tenemos un espacio alveolar ocupado por sangre. Si no ven, me dicen, yo no veo eso, ¿no? Por favor, si es que ustedes no ven algo de lo que yo estoy describiendo, me dicen, yo me levanto y digo, aquí está. No hay ningún problema, señores. Entonces, en el centro hay sangre extravasada al espacio alveolar. ¿Qué nos hace pensar ya en esto? Estos dos fenómenos que encontramos, ¿con qué asociamos que tenía el paciente? Fácil, tenía hipertensión pulmonar. La presión de los vasos sanguíneos en el pulmón está elevada. ¿Por qué? Porque la calidad de la pared del alveolo no es buena. Entonces los vasos aumentan su tamaño, se ingurgitan, se llenan de sangre y la sangre extravasada sale al espacio alveolar. Después de eso aparece un fenómeno. ¿Cómo reacciona nuestro organismo frente a una sustancia extraña en un sitio inapropiado? Una sustancia que aunque sea propia, está en un sitio inapropiado, nuestro organismo reacciona de otra manera. ¿Cómo reacciona? Inflamación. ¿Qué pasa primero? Llegan las células. ¿Qué célula llega primero?
Llegan los macrófagos. Los macrófagos. Llegan los macrófagos y fagocitan la sangre. A esos macrófagos cargados de sangre se les llama células cardíacas, propias de la hipertensión pulmonar. Aquí todavía no hay células cardíacas. Entonces estamos viendo dos elementos, ¿sí? El primer elemento, la congestión, ¿sí? Y la ectasia vascular. Y el segundo elemento, la extravasación de sangre hacia los espacios alveolares. Entonces aquí no estamos viendo, vean ¿cómo se llama? Vean el enfisema. Ah, ya vieron. Ah, ya bueno. No, esa no es la forma. Miren cómo todos los vasos de los septos alveolares están ingurgitados, llenos de sangre. Aquí hay otra cosa más. Hay algunas manitos de leche que destruyen el microscopio. No se está enfocando rápido. ¿Qué más hay aquí? A ver. ¿Qué más hay? El primer yes que ofrezco a la persona que me dice qué más hay. No sea malito. Creo que en el laboratorio de al lado se han llevado el palito. Y ya voy a traer mi propio palito eléctrico. Nadie. O sea, ahí están gritando, ¿no? Háganse un ladito porque uno de esos puede salirse de la pantalla y llegar al pulmón de ustedes. Célula grande. Por favor. Me refiero, y se ve bien de cerca, ¿no? Me refiero a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Polimorfismo. ¿Ven? Ustedes no pueden diferenciar un macrófago de un polimorfo. Si yo tengo un poquito de sentido común y digo, a ver, esos son polimorfos. Y si son polimorfos, estamos frente a un proceso inflamatorio agudo. Y la congestión pulmonar y la hipertensión pulmonar es un proceso agudo o crónico. Es crónico. Y si me dicen que esto es un ejemplo de hipertensión pulmonar, y si esto es crónico, ¿podrán haber polimorfos nucleares? No. ¿Ya? Imposible. ¿Ya? Entonces aquí tenemos macrófagos. Los macrófagos son células grandes, bien grandes. Nosotros debemos tener una idea siempre del tamaño de las cosas, como todo en la vida. El tamaño, la calidad, ¿sí? La importancia, como todo en la vida. Lógico. Si hoy me voy a una fiesta y empiezo a ver a las chicas, voy a buscar a alguien que me impresione, ¿no es cierto? Y ustedes saben todas las cosas que se hacen las chicas para ir a las fiestas, ¿no? Ya, 3 horas de arreglarse primero, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener idea del tamaño, siempre del tamaño. Y para tener una idea del tamaño, examinando un corte histológico, se parte del tamaño de una célula, ¿sí? ¿Cuánto? Esa célula es el hematil, ¿cuánto mide el hematil? ¿Cuánto? No, ¿cuánto? 3. 5 micras. Entonces, miren, señores, si yo no sé eso,
Yo aquí todo me imagino y me aprendo de memoria. Porque mi sistema de información tiene un montón de espacios vacíos. Yo puedo dar un salto, pero ese salto me va a permitir que solo me caiga. Y caerse significa que después de 8 días no me acuerdo nada. El tamaño de un hematíe es de aproximadamente 7 micras. ¿Sí? Los polimorfos nucleares miden entre 13 y 15 micras. Y el macrófago mide pues, más o menos 20, 25 micras. Entonces uno tiene todas esas ideas metidas en la cabeza. Ya puede saber más o menos el tamaño de una célula epitelial o de una célula mesenquimatosa. Los macrófagos que ustedes están viendo al frente están llenos de ¿qué? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven aquí? Pigmento. ¿Perdón? Pigmento. Exacto. Es un pigmento, es una cosa café. Café marrón. Es un pigmento. ¿Qué han fagocitado? Está bien oscuro para pensar que eso es hemosiderina. Porque el pigmento de hemosiderina es de un color como ladrillo. En cambio este no tiene el color ladrillo. Es un color café, ¿no es cierto? Café oscuro. Entonces, esto es pigmento antracótico. ¿Sí? Y entonces, si tenemos además antracosis, ya entendemos que el paciente muy probablemente tuvo una bronquitis crónica y que a lo mejor es fumador o en su defecto vive en un sitio de altísima polución. Entonces ahí estamos viendo los macrófagos que han fagocitado pigmento antracótico. Y evidentemente se ven que todos los capilares alveolares están llenos, ¿no? Están llenos de hematíes. Yo no sé qué han hecho los microscopios. Jamás se demoraba tanto para enfocar. Bien, otra vez, ya está mejor, ya está mejor, ya está mejor. Otra vez. ¿Tienen alguna pregunta? Preguntarán, señores. Entonces aquí estamos viendo las zonas de efisema, ¿no es cierto? Grandes espacios claros, los septos rotos, pero los septos gruesos, ¿sí? Con capilares congestivos, y aquí tenemos macrófagos alveolares con ese pigmento antracótico. No solamente hay eso, resulta que otros espacios alveolares no están vacíos, sino que están llenos de un material amorfo eosinófilo. Eso es edema, es un líquido de edema. Entonces, además, el paciente tiene edema pulmonar. Miren, miren. Y en otros lados, grandes cavidades, ¿no es cierto? Vacías. Sí, sigamos viendo. Pongamos menor aumento. Ya recuperó el trabajo adecuado. Sigamos viendo. Quiero ver más cosas. Vean, ese vaso llenito de sangre, y el de la izquierda también. Entonces, ustedes no van a encontrar un paciente con un enfisema puro y de buenas a primeras. No. Ese paciente tiene, miren los vasos llenos de sangre. Esto podría ser una zona de parénquima normal. Pero lo que estoy buscando es pigmento negruzco en medio del parénquima que nos permita reconocer mejor la antracosis. Pero no lo encuentro.
Entonces, simple, ¿no? Este paciente debe haber tenido cardiomegalia, cavidades derechas, hipertróficas, especialmente el ventrículo derecho, y debe haber tenido un determinado grado de insuficiencia cardíaca congestiva y de cor pulmonar crónico. Sin embargo, eso no necesariamente puede ser la causa de la muerte, ¿no? No está bien. Entonces, sí, aquí parece que hay un poquito de lineamiento, pero no es lo ideal. Los fumadores tienen pulmones negros, ¿no? El color normal del pulmón, enfisema. ¿El color normal del pulmón cuál es? O sea, es como que rosado, pero también en los libros dice que por por los humos de la contaminación Entonces, puede ser un poco marrón. Pulmón normal. O sea, es El como que normal medio es un color marrón. rosadito, ¿no? Rosado opaco, ¿no es cierto? Rosado opaco, con algunas estrías un poquito más pálidas, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo y la mala vida, empiezan a verse unos puntitos negros, ¿no es cierto? Y luego, pues, la pleura visceral es extensamente violácea, ¿no es cierto? El pulmón en condiciones normales flota sobre el pulmón, nada sobre el pulmón normal, pero un pedazo de pulmón con neumonía se va directo al fondo del frasco. Es por la cantidad de aire que tiene ese pulmón. No encuentro otra cosa. Algún rato les mostraré. Vamos con el siguiente caso. Igual, un cortecito muy grueso, mucha sangre, extravasación sanguínea, linfocitos, sangre, con estas placas aprendí yo patología. No es emoción, no es emoción. Aquí está el pulmón consolidado, extensamente consolidado. Como ya les dije, este microscopio tiene excelente cualidad, que es tener un lente de 2 por, y claro, así se puede ver todo, ¿no es cierto? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué será eso? Un vaso. Señorita Romero. ¿Quién es la señorita Romero? ¿Qué será eso? Es un lente de 2 por, el tejido está aumentado en tamaño 20 veces. ¿Qué será eso? ¿Puede describir? La luz de un... ¿Por qué dice que es un bronquiolo? Las características de la pared. Ya, ¿cuáles son las características de la pared de un bronquiolo? Las principales características de la pared de un bronquiolo. Porque si dice por las características, se entiende que sabe las características. La sinuosidad. No, ese no es sinuoso. Ahí no hay ninguna sinuosidad.
ese al menos puede ser un bronquio secundario. ¿Por qué? ¿Por qué cartílago? ¿Por qué, señorita Roballo? Señorita Roballo, ¿por qué? ¿Cuáles son las características de la pared de un bronquio secundario histológico? Señorita Pachacama, ¿por qué? Por el tamaño, ¿no? Verá, ahí abajo tiene una medida que dice 10 micras, creo. O 200 micras, perdón. Con relación a 1 milímetro, ¿qué son 200 micras, señorita? Matemática elemental, quinto semestre de medicina. ¿Qué son 200 micras con respecto a 1 milímetro? No le pregunto con respecto a 1 kilómetro. 0.2. Exacto, la quinta parte. Ese tamaño es la quinta parte de 1 milímetro. Si sumamos 5 barritas, tenemos 1 milímetro. ¿Sí? Entonces ahí al menos tenemos 2 milímetros en esa imagen. Entonces, no es un bronquio principal, no es un bronquio primario. ¿Sí? ¿Es un bronquio secundario o es un bronquio terciario? ¿Qué se ve para decir que es un bronquio terciario? Pues es que se estoy pidiendo. No, yo les dije que para aprender patología primero hay que saber histología. Si yo no acepto las preguntas que me digan, no sé, entonces aquí estamos perdiendo el tiempo. El epitelito Una biliar. primera, sí, ya me acordé el nombre. Una compañera mía no ganó el concurso de posgrado. Dijo, bueno, como yo tengo plata, me voy a España. Se fue a España. Le tomaron un examen. Y lo primero que le hicieron hacer es 1 año de histología normal. Después de ese año ingresó al posgrado. Si uno no identifica qué es esto, Cartílago. pero por favor, la mucosa está aquícito nomás, la mucosa respiratoria. Y miren, ¿qué se ve aquí? ¿Qué es esto? Un vaso. ¿Qué es esto? Verán, todavía tenemos una práctica de neumonías y tuberculosis y otra práctica de tumores. Espero que para la próxima semana ustedes vengan aprendiendo bien la histología del pulmón, la histología del epitelio respiratorio. ¿Cuántas células epiteliales tiene la mucosa respiratoria? ¿Cuáles son? Pseudoestratificados cilíndricos. Apenas pueden deletrear 3 ustedes, son 8. Este es el tejido linfóideo asociado a las mucosas. Entonces aquí vemos 2 folículos linfóideos con esta parte más clara, que son los centros germinativos. Entonces, comparen desde aquí para acá, en donde la mucosa está ulcerada y el infiltrado inflamatorio mixto está presente con esto. Entonces aquí tenemos una mucosa ulcerada y un proceso inflamatorio agudo y crónico, y el bronquio está dilatado. Tengo un minuto, creo. ¿Sí o no? Otro bronquio. Vean el pedacito de cartílago.
Señorita, ¿podría levantarse y mostrarnos ahí el pedacito de cartílago que se ve? O los pedacitos de cartílago. Uno, otro, y a la izquierda también parece que hay otro. Parece. Sí, sí, es verdad. Ya vi. A ver. Este bronquio tiene una bronquitis crónica. Pero este bronquio está extremadamente dilatado. Y este es peor. Súper dilatado. Sí. Ahora vamos a ver. Uy, bueno, este es un ejemplo de una bronquiectasia. Aquí está la zona ulcerada. ¿Sí? No se ve mucosa respiratoria. ¿Sí? Y solamente se observa el componente inflamatorio agudo y crónico. Y más acá están los dos folículos normales. ¿De acuerdo? Eso es todo, señores. Muchas gracias.